Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de la Deportes Carosi en esta jornada de comienzo de semana, lunes 21 de abril del 2025, con dos noticias. Una muy buena para el deporte chileno, el anuncio de los Juegos Olímpicos de la Juventud, la postulación y la presentación para ser candidato a la sede de los Juegos del 2030, los Juegos Olímpicos de la Juventud, jornada que se realizó el día de hoy, en un sector, diríamos, importante de la capital, con una vista realmente maravillosa, sacando por supuesto la contaminación, y también la noticia que efectivamente golpeó al mundo cristiano, fundamentalmente el mundo católico, con la muerte del Papa Francisco, a eso de la 1:35 de la mañana, hora local de Italia, a las 6:35 de la mañana o 7:35 de la mañana de nuestro país. Profundo pesar, condolencias de todo el mundo, dignatarios que también han hecho sentir, diríamos, esta partida del Papa Francisco. Pato Díaz, fíjate que los funerales van a ser entre el viernes y el día domingo. Están todavía programando todo aquello y a partir de ahí el Consejo Cardenales, que son 135 cardenales, se van a reunir a posterior para efectivamente elegir al nuevo Papa, al sucesor del Papa Francisco. Entiendo, o estar equivocado, pero entiendo que de acuerdo al protocolo vaticano, este concilio, vale decir, el cónclave, que significa con llave, ¿qué significa cónclave? Porque están encerrados, tienen que estar encerrados hasta que lleguen a una resolución. Se inicia 15 días después de la muerte del Papa. El Papa murió en el día de hoy, así que hay que sumar 15 días, a comienzos de mayo debiera iniciarse el cónclave, como es habitual ahí en la Capilla Sixtina. Y evidentemente empieza a partir de ahora todo este mismo protocolo de los funerales, como tú dijiste, el 23 se trasladan hasta la Basílica de San Pedro. Esto da tiempo también para la llegada de los cardenales, que son los que tienen la posibilidad de votar, de elegir y ser elegidos para suceder al Papa. También dignatarios, presidentes, reyes, qué sé yo, que van a llegar justamente para los funerales del Papa Francisco, el primer Papa no europeo. El otro día, a propósito de la elección de la presidenta del COI, decíamos que era la primera, no solamente mujer, sino la primera presidenta no europea del Comité Olímpico Internacional, y Francisco fue el primer Papa no europeo que estuvo al frente del Vaticano, y va a tener una particularidad que él no eligió, y en su testamento está ser enterrado en San Pedro. No va a estar enterrado en las grutas vaticanas, donde no está la mayoría, hay varios que no están ahí, pero los últimos han estado todos ahí. Cuando a través de la televisión, el funeral de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, fueron enterrados en las grutas vaticanas. No, él eligió Roma, pero en la iglesia de Santa María de la Mayor, lo que implica que va a haber otro traslado, no solamente San Pedro con las misas, con todo el ritual, sino posteriormente ser trasladado a Santa María de la Mayor, donde va a ser enterrado y el Papa Francisco, el cardenal Bergoglio, argentino, y para el deporte, digamos, un hombre del deporte y gran hincha de San Lorenzo de Almagro. Todos lo reconocían y él mismo lo decía. Uno de los primeros regalos que le llevaron desde Argentina cuando fue elegido recién fue el presidente de San Lorenzo, que viajó con la camiseta del Club de los Gauchos de Boedo, porque él era hincha de San Lorenzo de Almagro. Después de la muerte del Papa, diríamos, Francisco, de inmediato se abrió, diríamos, el debate y aparecen varios nombres. Hay una lista de los 135 cardenales, como bien señala Patricio Díaz, que de ellos mismos va a emerger el nombre que va a suceder al Papa Francisco. Hay 4 italianos, Pato, 4 italianos que están. Y hay uno que es el Papa Negro, que dicen que es la posibilidad del Papa Negro, que ya tuvo, diríamos, la opción cuando se elige al Papa Francisco, que tuvo una cantidad de votos interesante de cardenales. Me refiero a Peter Turkson, de Ghana, de 76 años, hoy tiene 76 años, que es, diríamos, unos nombres que concita la atención, además es muy querido al interior de los cardenales y también con un reconocido prestigio de carácter internacional. Y después comienza uno el recorrido. Varios especulan, los especialistas hoy día que están ahí en el Vaticano, señalando que el tema de edad va a ser un elemento muy pero muy importante. La edad promedio hoy día de los cardenales supera los 70 años.
supera los 70 años. Por lo tanto, efectivamente, no es fácil encontrar cardenales jóvenes, y por supuesto también indica Pato Díaz que uno de los requisitos es la experiencia, esta sabiduría que tienen que poner al servicio de. Hay una profecía que decía que el último papa va a ser un papa negro. Una antigua profecía antes del fin del mundo, digamos, el último papa va a ser un papa negro. Muchos interpretaban con Francisco, no porque fuera negro, porque no lo es, sino porque él era jesuita y la tenida de los jesuitas, la túnica, es negra. Por eso decían que podía ser, lo relacionaban con esto del Papa Negro. Y ese Papa Negro, que es africano, no sé en qué, cardenal de qué país de África, no lo recuerdo, pero es del continente africano, cosas de la vida, es el gran impulsor de la política conservadora de la Iglesia Católica. Absolutamente defensor de las tradiciones. Los italianos dicen ahora nos toca a nosotros. ¿Hace cuántos que no hay italianos? Hubo siglos en que todos eran italianos. Cuando Juan Pablo II sube al trono de Pedro, como le dicen, el último papa no italiano había sido de la primera mitad del siglo XVI. Estamos hablando de Juan Pablo II, segunda mitad del siglo XX, es decir, 450 años más o menos, en que todos los papas habían sido italianos. A partir de Juan Pablo II, Benedicto XVI, Ratzinger, alemán, y Bergoglio, argentino, ninguno italiano. Por eso hay muchos italianos, nos toca nuevamente. Ahora eso no tiene ninguna importancia, aquí importan los votos, tiene que ser un dos tercios. Dos tercios tiene que ser para que la fumata, como dicen los italianos, la fumata bianca, no la fumata nera, que es la que determina que no hay acuerdo, sino la fumata bianca, cuando salga ahí por la chimenea de la Capilla Sixtina, le va a indicar, como dicen ahí en el Vaticano, urbe et orbe, a la ciudad y al mundo, que hay nuevo pontífice. Hay una lista que se entregó, insisto, en el día de hoy, porque la prensa internacional comienza de inmediato a sacar sus cuentas, ¿no? Hay 12, 13 cardenales que aparecen en una primera línea, y vuelvo a reiterar el nombre Peter Turkson, cardenal negro, 76 años, de Ghana, que sin que hoy día le juega en contra la edad, según los especialistas. Está Fridolin Ambongo, de la República Democrática del Congo, también negro, y hay un consejo que se conoce como el C9, que son los asesores que tiene el Papa Francisco, que tuvo el Papa Francisco, y que también de ahí pueden emerger los nombres. Y aparecen Pietro Parolin, de 76 años, de Italia; Pier Battista Pizzaballa, 60 años, de Italia, un nombre que también llama poderosamente la atención; Matteo Maria Zuppi, de Italia, 69 años; Claudio Gugerotti, de Italia, 69 años, también nombre; Jean-Marc Aberini, 66 años, de Francia; Anders Arborelius, de Suecia, 75 años; Mario Grech, de Malta, 68 años; Peter Erdó, otro nombre que marcan también que puede ser, diríamos, uno de los nombres que pueda tener una alta votación de los cardenales, con 72 años, de Hungría; Jean-Claude Hollerin, de Luxemburgo, 66 años; Antonio Tagle, de Filipinas, 67 años; Peter Turkson, que ya lo mencioné, además de Robert Francis Prevost, 69 años, de los Estados Unidos. Otro nombre que también emerge con mucha fuerza, Timothy Dolan, de los Estados Unidos, 75 años, que reitero, para muchos la experiencia es la edad, para otros que efectivamente hay un tema también de salud que da mucha vuelta hoy en día. Y completa en esta lista al menos de los 13, 14 nombres que han puesto hoy día en la línea por temas de relaciones internacionales. Algunos están trabajando también con lo que está pasando con la guerra en Croacia. Odilio Pedro Scherer, de Brasil, 76 años, y completa esta lista Cristóbal López, de España, Portugal, pero que también tiene nacionalidad de Marruecos, marroquí, 72 años. Son algunos de los nombres que se han puesto efectivamente en la mesa en el día de hoy, Juan Carlos Páez, antes de abocarnos al tema deportivo. Albani Luciani, italiano, fue el último papa de San Albino. Albino, sí, ¿qué? Albani. No, Albino Luciani, que fue Juan Pablo I, y uno de los pontificados más cortos de la historia, 30 y algo días duró de su repentina muerte, que fue en el 78, o sea, del 78. Ese fue el año que hubo 3 papas. 3, claro,
efectivamente. El otro, bueno, Karol Wojtyła, que fue Paulo VI, que fue el anterior, muere. Claro, justamente. Así que él fue el último italiano en el 78. Así que bueno, esperar ahora de qué nacionalidad. Aquí yo creo más que nacionalidad, es más que edad. Es con qué línea quiere seguir. Exactamente, aquí hay una lucha entre liberales y conservadores, sí. Y esa lucha, el que tenga más fuerza lo va a definir. Van a ir cayendo muchos nombres a medida que vayan avanzando las votaciones, y van a llegar los que realmente tienen opciones de los dos sectores, liberales y conservadores. Y yo no lo digo bajo ningún fin discriminatorio, pero la mitología, no sé si es la mitología o no, que habla tanto del Papa Negro, influirá lamentablemente para los cardenales con ese color de piel la posibilidad de ser electos por esa mitología que hay en torno a que supuestamente el Papa Negro va a ser el último Papa antes del fin de la Iglesia Católica? No lo sé. ¿Pero qué creen? No lo sé. JM, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Antonio? ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí, que eso juega, porque estamos hablando de mucha creencia, mucho mito también, mucha fe, por supuesto. Entonces esas cosas también juegan su parte. Yo particularmente me considero bastante lejano a la iglesia, como lo fui hace algún tiempo. De hecho, lo contaba en el programa de Yerko Ávila y Diego Araujo, CDO360, de que el 2013 fui a la Jornada Mundial de la Juventud, donde fue en Brasil, en Río de Janeiro, y ahí obviamente fue, si no me equivoco, el primer acercamiento del Papa masivamente al público, que venía de asumir de su asunción hace unos meses atrás, y siempre se mostró una persona cercana, distinta, que no le molestaba o no se hacía problema en criticar, por ejemplo, los crímenes contra el pueblo palestino en Gaza. No le molestaba meterse en temas difíciles, sobre todo en un mundo conservador como sigue siendo la Iglesia Católica. Así que en ese sentido, y además desde el punto de vista de vivir un hecho histórico, no se cambian todos los años los papas. Este es un papa que además fue rupturista dentro de su propia formación, como decía don Pato, que viene desde la corriente jesuita, a pesar de que dentro de su propia vida eclesiástica se fue separando de la corriente jesuita y siendo más de, digamos, lo que lo llevó a ser el papa finalmente. No puede ser un papa jesuita tan liberal a la corriente más conservadora de la Iglesia. Así que en ese sentido también fue rupturista el Papa Francisco, que además era cercano a la gente, permitía a los niños que hagan desorden en sus misas, recibía personajes del espectáculo, recibía deportistas. Así que dentro de todo un personaje, creo yo, importante dentro de la escena mundial, y que además deja un legado importante. Ahora hay que ver cuál es la línea que va a seguir la Iglesia, porque era insisto, para cerrar, también era un Papa rupturista. Por lo tanto, ahora me imagino que la corriente se va un poco más hacia el otro lado. Así que hay que ver un poco, hay que ver cómo continúa, por supuesto, los próximos días esta nueva elección. Y fíjate, Juan Antonio, que él elige el nombre de Francisco, que no es al azar. Es un nombre más jesuita. No, Francisco fundamental. Francisco era el fundador de los franciscanos, pero Francisco es el santo de los pobres, de la pobreza. De despojarse todo. La pobreza franciscana. Claro, se habla, elige ese nombre. Y a propósito de los nombres y de las profecías, la otra dice que el primer papa fue Pedro y el último va a ser Pedro también. Por eso ninguno, el resto se ha puesto Pedro. No quiere ser el único. No ha habido otro Pedro, salvo el primero. Imágenes del Vaticano a esta hora, efectivamente. Son 6 horas más en Italia. Por lo tanto son la medianoche, pasada la medianoche con algunos minutos, en vigilia en definitiva, ¿no? Acompañando además la gente, reiteramos, en un momento, insisto, para el mundo católico de pesar, de profundo pesar, y que uno, diríamos, se adhiere a través de este medio de comunicación, del canal de Todos los Deportes y particularmente de Hola Deportes Carrusel. Nos vamos a una pausa breve y ya entramos en materia deportiva con los Juegos Olímpicos de la Juventud. Esta candidatura, esta presentación que se hizo en el día de hoy y que por supuesto acarrea la atención también de muchísimo y va a provocar además un fuerte, diríamos, reacciones a nivel de Sudamérica. Pausa y volvemos. Caro, sí, me encanta la parte oficial del deporte chileno. 127 años comprometido con la familia y particularmente con el deporte. Caro, sí, la pasta de selección que efectivamente este año 2025 con Hola Deportes celebra 30 años de transmisión ininterrumpida hasta el 31 de julio. Estamos de aniversario y uno espera que efectivamente sea un año muy pero muy especial. Caro, sí, me encanta. Además, portador de grandes noticias, entre ellas lo que pasó esta mañana. Juan Carlos Páez, JM, que estuvieron reporteando en la jornada de hoy, donde se anuncia oficial y formalmente
a través del saludo del presidente Gabriel Boric para presentar la postulación a los Juegos Olímpicos de la Juventud para el año 2030. Santiago 2030, están las principales autoridades, Juan Carlos Páez. Efectivamente, estuvieron las principales autoridades deportivas. Yo diría que, salvo el presidente de la República, también autoridades políticas, porque estuvo el ministro Elizalde, estuvo el ministro Pizarro, estuvo el gobernador Orrego, así que gran asistencia por ahí. Creo que, a modo de comentario solamente, por ahí algunos deportistas más me hubiera gustado ver que son principalmente los protagonistas, pero sí me parece por otro lado inteligente también llevar a deportistas de promesa Chile, porque seguramente ellos van a ser los protagonistas en caso que Chile reciba la sede. Se realizó en un centro de eventos en el Parque Metropolitano, específicamente en el Cerro San Cristóbal, harto smog, y me hacía pensar que hace rato que no se habla de esto, de que hay alerta ambiental, preemergencia, ya no se menciona la restricción vehicular, a lo mejor quedan pocos autos ya que lo amerite, pero había harto smog hoy día en Santiago, pero la verdad fue un bonito evento sobrio, y donde lo más importante, el anuncio entonces de Santiago de Chile como ciudad candidata a recibir los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2030. ¿Te esperabas, JM, este evento y este anuncio? No sé si sí, yo creo, es que, a ver, para no enredarme, porque ya me enredé, era el paso lógico de lo que hemos conversado acá también, lo hemos analizado varias veces en Hola Deportes Carosi, y lo decía Neven Illich también en entrevista con nosotros mismos también, cuando Don Pato le preguntaba de cuál habría sido el paso, si es muy grande saltar a unos Juegos Olímpicos, y da la sensación de que este paso que daban hoy día era el que faltaba desde unos Panamericanos para tomar finalmente los Juegos Olímpicos de la Juventud. Así que importante anuncio, presencia gubernamental, como decía Juan Carlos, deportistas, era lo importante. Eso sí, más allá del video, me parece que un anuncio así como este tipo, obviamente la agenda manda otra cosa, pero esperaba un poquito más la presencia física del presidente Gabriel Boric. De hecho, hoy día, por la mañana, mientras estábamos presentes, alguien me decía, hizo un ejercicio bastante interesante, ¿no? En relación a los Juegos Olímpicos del 2036, me decía Juan Antonio, esto es lo lógico, lo normal, porque si no, te saltaste en el CNE y te fuiste a la universidad. Salvo que sea un alumno extremadamente estudioso, te saltaste, es una etapa muy importante, trascendente, que también es de formación, para que te encuentres pues en el pináculo, en lo más alto, para llegar a los Juegos Olímpicos del 2036. Por lo tanto, era una estación obligada. Sí, da la sensación de que si uno sube una escalera tiene que ir paso a paso, escalón a escalón, no saltarse porque se puede caer uno. Yo soy majadero en esto, y en contar mi experiencia, mi reacción más que mi experiencia, cuando escuché de Harold May Nichols en plenos Juegos Panamericanos 2023 esta idea de que Chile debía postular, antes que lo oficializara el gobierno. La primera idea, el primero que pone el tema, yo recuerdo, fue Harold May Nichols, postular a los Juegos Olímpicos. Y cuando yo leí, porque lo leí más que escucharlo, decía postular a los Juegos Olímpicos, y de inmediato pensé en Juegos Olímpicos de la Juventud. No estaba dentro de mi raciocinio que se va a postular a los Juegos Olímpicos los adultos, los grandes, algo que a mí me parecía, y me sigue pareciendo todavía, demasiado distante de las posibilidades de nuestro país y de nuestros países en general. De hecho, en Latinoamérica, no te hablo de Sudamérica, en Latinoamérica, ¿cuántos años? Más de un siglo llevamos de Juegos Olímpicos, y 2 veces nomás. Más de un siglo. Ciudad de México el año 68 y Río el 2015. Fueron las 2016. 16. Gracias. Son las únicas ciudades latinoamericanas que han acogido estos juegos. Entonces, evidentemente no es una tarea fácil. Por eso me parecía que era un salto demasiado largo. Efectivamente era un salto largo cuando no se tenían las piernas ni se tenía la aptitud. Todavía puede ser, y me parece bien que se mantenga esa postulación, porque existe otra lógica, que es de tener al país ahí como candidato, tenerlo en la palestra, eso es fundamental. Pero este paso me parece de sentido común y mucho más lógico.
debo reconocer, y no es por tema de autorreferencia, sino que un tema de gusto deportivo. Cuando cubrimos en Ola Deporte los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires 2018, yo decía, pero Chile de más que podría realizar estos Juegos. Después, cuando Senegal los tuvo que postergar, Dakar, por la pandemia del COVID, yo decía, bueno, si es que en algún momento se los quitan a Senegal, que levante la mano Chile. Era porque uno sentía que la exigencia organizativa de unos Juegos Olímpicos de la Juventud está al alcance de Chile. Vamos con reacciones. Comencemos con el representante del gobierno que estuvo en el lugar, me refiero a Álvaro Elizalde, el ministro del Interior, quien se dirigió a todos celebrando, por supuesto, y apoyando lo que es esta candidatura a Juegos Olímpicos de la Juventud 2030. Y por tanto, cuando hablamos de postular para organizar los Juegos Olímpicos de la Juventud, estamos también transmitiendo un mensaje a las nuevas generaciones de deportistas de nuestro país. El gobernador lo decía, que en Chile no solo es fútbol, aunque el ministro de Deportes es una estrella del fútbol, capitán del equipo campeón de la Libertadores que ha cumplido 100 años. Pero Chile no es solo fútbol, que hay una serie de otras disciplinas deportivas que se practican. Y sin lugar a dudas que un efecto de los Panamericanos y los Panamericanos no solo fue la infraestructura deportiva, sino que cuántos niños, niñas y jóvenes decidieron practicar una disciplina deportiva en nuestro país y hacerlo desarrollando su mejor esfuerzo para eventualmente el día de mañana estar representando a Chile en la alta competición o alta competencia a nivel internacional. Y ese es el sentido que le ha querido dar el gobierno con este anuncio de esta postulación, con el objeto precisamente de que podamos hacerlo eventualmente el año 2030 y que se enmarca también dentro del esfuerzo, pensando en grande, de eventualmente organizar en el futuro también Juegos Olímpicos en Chile. El gobernador dirá en la ciudad de Santiago, sin lugar a dudas que es donde tenemos la mejor infraestructura. Bueno, eso es parte también de las conversaciones que se van a tener para el futuro. Así que felicito esta iniciativa, quiero transmitir también mis felicitaciones por el trabajo que ha desarrollado el Comité Olímpico, que nos ha representado de muy buena forma, también a las autoridades del deporte en nuestro país, y tenemos que seguir con este esfuerzo que forma parte de una política de Estado y una especie de posta en que finalmente, cualquiera sea el gobierno, tenemos que llevar adelante una política de Estado para mejorar la infraestructura de nuestro país, para promover la práctica del deporte y para participar en actividades de alto rendimiento y de alta competencia o competición, en donde el nombre de Chile siempre sea bien representado. Así que tengo la certeza que con estos embajadores que nos van a representar nos va a ir bien en esta postulación y esperamos darle también en su momento una buena noticia a todas las chilenas y chilenos. Muchas gracias. Quiero recoger del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, algo que me parece interesante destacar, que además hizo referencia a los gobiernos que van sucediéndose cuando se postula y después se accede y además se gana una sede de los Juegos de cualquier mega evento. Pasó con los Juegos Panamericanos y para Panamericanos, que estuvo la presidenta Bachelet y después estuvo el presidente Piñera y después efectivamente en la ejecución misma el presidente Gabriel Boric para llevarlo a efecto. Él habla de una aposta, habla además de una política de Estado, que efectivamente quien llegue el próximo año, que también tenga la ratificación y la confirmación para la postulación. Averiguando además uno de los temas, ha pedido la presidenta electa del Comité Olímpico Internacional que sea decisión efectivamente en su administración determinar cuál será la sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud del 2030. Por lo tanto, Coventry asume el día 24 o 23 de junio de este año, del 2025. Por lo tanto, el plazo que se está dando son para los Juegos Olímpicos de invierno el próximo año en Italia, donde se conocería entonces la sede de los Juegos Olímpicos. La fecha que más o menos se especula que puede ser octubre a diciembre del 2026, para tener un periodo, diríamos, un poco más extenso. Y los más pesimistas señalan que puede ser en febrero del próximo año cuando se efectúen los Juegos Olímpicos de invierno. Por lo tanto, será un periodo mucho más corto todavía para trabajar con muchísima intensidad, Juan Carlos Páez. Es muy breve, sí. Perdón, Juan Antonio. Yo creo que es muy importante lo que señala al punto de vista, lo que decía el ministro, de esto que es Estado, no es gobierno, es una continuidad. Porque fíjate, este gobierno lo anuncia, el que va a tener que trabajar básicamente el próximo, pero el que va a inaugurar los Juegos es subsiguiente, ni siquiera el próximo. ¿Y por qué lo digo? Porque hay varios candidatos presidenciales que han anunciado como una prioridad
un recorte bastante grande del gasto fiscal, grandote. Entonces es evidente que todos van a sufrir si es que se concreta aquello, y si alguno de los que lo está anunciando es elegido o elegida, y que ese corte puede significar para muchos proyectos el fin. Por eso es bien importante, con este anuncio ya realizado, empezar a preguntarle, imagino ya, a los candidatos que tienen sus programas y que hablan de recorte fiscal, bueno, si esto está incluido o no estaría incluido. JM. Sí, importante eso que menciona usted, don Pato, porque en realidad, y también creo que lo menciona Jaime Pizarro en la entrevista que vamos a revisar un poquito más adelante, que con nosotros habla Deportes Carosi, en el que él decía que claro, los Panamericanos mismos no postuló el gobierno actual a la sede, surgió desde antes también, entonces le tocó a ellos la aposta de sacar adelante unos juegos que en su momento se vieron difíciles, de ahí ya lo sacaron con todo el éxito internacional que hoy día ya conocemos, así que importante que sea una mirada de Estado y que por supuesto se tome la aposta, es un evento importantísimo, un evento a nivel mundial, un evento que no solo Chile lo quiere albergar, así que en ese sentido ojalá que se tome la aposta, como bien dice don Pato, y se le inyecten, digamos, por decir de alguna manera, los recursos necesarios para un evento de este tipo. Seguimos con reacciones. Juan Carlos Páez. Sí, me imagino, y quizás más que imaginarlo, alguien que debe estar muy contento estos días es el presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica. Hace un par de días le anuncian un mundial de rugby en nuestro país, un mundial M20, mundial B, pero mundial al fin y al cabo de rugby, el deporte donde proviene. Fue el encargado de estar en la apertura de los Juegos Panamericanos. Bajo su gobierno está siendo candidato a unos Juegos Olímpicos de la Juventud y unos Juegos Olímpicos adultos, así que me imagino que motivos de sobra debe tener para estar contento el presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica. Bueno, es muy emotivo realmente que el presidente de la República nos solicite al Comité Olímpico la posibilidad de postular. Es un momento histórico, ya fue un momento histórico los Juegos, fue un momento histórico cuando también decidimos postular para los Juegos 2036 y esto de alguna manera es complementario, es una parada, camino a 2036, parar en el 2030 con los Juegos de la Juventud. Yo creo que para el deporte juvenil en este momento yo creo que es un desafío maravilloso. Las federaciones tendrán que duplicar en este momento todos sus programas de preparación para que en 5 años más tengamos deportistas de alto nivel en esa edad. Y lo decía, unos juegos austeros donde no va a haber que construir, que ya está todo listo. Bueno, cuando me lo plantearon, lo primero yo dije, esto se trata de postular y hemos sido bastante cautos en el sentido de que los deportes que vamos a recibir, que son muy parecidos a los deportes que está presentando Senegal en este momento, sean los mismos y bueno, hay que ponerle el hombro entonces en este momento y apoyar a todas las federaciones para que puedan desarrollar sus deportistas en esta edad. ¿Se exige villa? ¿Villa para los deportistas se exige en el cuerno cargo? La villa se exige, pero la vamos a hacer igual que como hicimos, con una comunión y colaboración público-privada. Queremos hacerla en Cerrillo igual y hacer esa maravillosa inauguración cuando los jóvenes bajaron de su departamento, caminaron unos pocos metros, se subieron al metro, anduvieron 12 minutos y se bajaron en el Estadio Nacional. Yo creo que eso ha sido una impronta reconocida a nivel panamericano y también a nivel mundial. Por último, ¿se hubiera imaginado cuando sale electo por primera vez presidente del Comité Olímpico que bajo su mandato le iba a tocar estar en los primeros Juegos Panamericanos hechos en nuestro país, que le iba a tocar bajo su mandato decir que Chile quiere ser un país olímpico adulto en Juegos de Verano, que Chile quiere ser sede en unos Juegos Olímpicos de la Juventud y así tantos eventos que estamos recibiendo? Bueno, no lo quiero personalizar, pero realmente el que postula no es el presidente, el que postula del Comité Olímpico es una organización, es una institución, una corporación muy importante para la vida de los chilenos y en este caso, como del punto de vista reglamentario, el que postula es el Comité Olímpico con el aval del Estado,
pero hay que tener presente, pasaron 3 gobiernos, bajo el gobierno de Michelle Bachelet, bajo el gobierno de Sebastián Piñera y bajo este gobierno de Gabriel Boric, hemos realizado lo que hemos realizado y queremos seguir realizando todos estos magno eventos, mega eventos, también bajo el concepto de política de Estado más que de política de un gobierno. Miguel Ángel Mujica, presidente del Comité Olímpico de Chile, reacciones después de la pausa. Seguimos con más entrevistas, con diálogo mano a mano directo con los deportistas y también con las autoridades que llegaron. Reiteramos, hoy a eso de las 11:30 de la mañana este punto de prensa, lanzamiento oficial de los Juegos Olímpicos del 2030, donde Santiago se presenta para ser candidato a ser sede y además con las principales autoridades. ¿Por qué estaba el gobernador de Santiago? Porque efectivamente postula la capital que es Santiago, ¿no? Y también efectivamente el gobierno y además el Comité Olímpico de Chile, que es el ente que hace la presentación formal para pedir la postulación de los Juegos al Comité Olímpico Internacional. Pausa, ya volvemos. Este es el gorrito del Team Chile que se prepara para los Juegos Panamericanos de Asunción del Paraguay. Los juniors, para que se entienda bien, Dupo está ahí, además muy rejuvenecido, para estar con la delegación numerosa, más de 300 deportistas que llegarán a Asunción del Paraguay. Team Chile, la selección chilena de todos los deportes. Y luego viene, a fin de año, equipo completo en dirección, vienen los Juegos, diríamos, bolivarianos de Ayacucho. Y además pensando, ya diríamos, en la generación para el 2030 en esta postulación a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Volvemos con don José Miguel González, JM. Para seguir con reacciones de más dueños de casa que tuvo la jornada del día de hoy en este anuncio de la postulación de Chile como sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030, escuchemos qué dijo el ministro Jaime Pizarro. Bueno, muy contento porque efectivamente, tal como señala, el poder tener en este horizonte el 2030 con Juegos Olímpicos Juveniles no solamente tiene este atractivo de potenciar a nuestros jóvenes talentos, a nuestros nuevos deportistas, sino además ir avanzando en este recorrido, en esta programación. Como sabemos, el 2025 tenemos ya gran cantidad de eventos en el país. 2027 tenemos los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales. Y pensar en el desafío futuro para nuestros jóvenes, en este incentivo de más disciplinas, de poder ampliar espacios de práctica, de poder pensar efectivamente en que la competencia para ellos también forme parte de un estímulo muy particular, por cierto que nos alegra. Así que estamos felices de poder compartir esta noticia y que Chile y particularmente Santiago vuelva a estar en el escenario de una postulación internacional. Afortunadamente, gran parte de este proceso, si uno mira las disciplinas que ha tenido, mira la cantidad de atletas que forman parte, nuestro país se encuentra en una muy buena situación para poder recibirla. Esto en materia de infraestructura. Adicionalmente, en los recintos naturales que pueden ser parte de este evento, también creo que hemos tenido una muy buena respuesta y hemos logrado disponer de escenarios naturales realmente fantásticos. El presidente del Comité Olímpico hacía referencia a dónde poder ubicar ciertos eventos y eso indudablemente que nos da muy buenas posibilidades en nuestro país. Y además que hemos visto también en el último tiempo cómo estas sedes temporales han pasado a formar parte también de un escenario bastante habitual. Así que nos alegra mucho este propósito, este desafío de pensar ya en el 2030, de pensar en nuestros atletas juveniles, de pensar en el incentivo de la formación, de potenciarlos y de tener alternativas de recambio futuro para llegar al máximo nivel de competencia. Así que muy contentos con este paso. Bueno, no me cabe duda que hace referencia también el ministro a lo que ha sido la experiencia de nuestro país. Hay que recordar los Juegos, la postulación de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos parten en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, continúan desarrollándose en el segundo gobierno del presidente Piñera y le corresponde al presidente Boric su implementación. Y cuando uno toma estas decisiones son efectivamente proyectos de Estado, en los cuales hay compromisos, hay disposiciones, hay voluntades, hay aprendizaje y sin lugar a dudas quedan muy buenas enseñanzas de lo que Chile ha recorrido en este tiempo y de lo que puede seguir potenciando para el futuro. Como el Pato Díaz es un eximio político,
sacó cuentas adelante, ¿no? Y uno después hace una lectura, infiere lo que dice el Pato Díaz, que efectivamente el próximo año hay cambio de gobierno, que no suma. Por lo tanto, tenemos este gobierno que está presentando, diríamos, la postulación a los Juegos Olímpicos de la Juventud para el 2030. El 2026 hasta el 2030, marzo del 2030, habrá, diríamos, un segundo gobierno, ¿no, Pato Díaz? Sí, señor. Pero ¿cuál es el tema? Que se va a encontrar con el tercer gobierno para la ejecución misma de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Estamos señalando si efectivamente a Chile se le otorga la sede para preparar y recibir estos Juegos Olímpicos de la Juventud. Que si alguien me apura, efectivamente tiene muchísimas posibilidades Chile de adjudicarse, y Santiago en particular, la sede de los Juegos Olímpicos del 2030. Claro, y en una de esas nadie sabe cómo viene el futuro. A lo mejor no este mismo gobierno, pero puede ser el mismo presidente de ahora que lo inaugure. Uno no sabe qué puede pasar, qué nos depara el futuro. Podría darse aquello, pero eso es política ficción y no tenemos idea. Lo único que va a hacer otro gobierno distinto al que va a ejecutar la mayoría de las obras y distinto al que lo ha anunciado, si es que el próximo gobierno, quien está a la cabeza, ratifica esto que este gobierno ha dicho y da el aval, que es el que corresponde, que es el aval más importante del gobierno que viene, el aval más importante para seguir con la postulación. Estos juegos son el límite, si mal no recuerdo, es de 14 a 18 años. Hay la edad mínima 14 años, la edad máxima 18. ¿Y por qué lo digo? Porque los juegos van a ser en 5 años más. Si uno resta 5 años a los que en ese momento van a tener entre 14 y 18, son los que en este momento tienen entre 9 y 13. Es decir, educación básica. Es decir, los que nos van a representar en esos juegos, sea acá o sea en otra parte, ojalá sea acá, van a ser los que están en la educación básica en este instante. Y el otro dato a propósito de Buenos Aires, que son los últimos, porque por pandemia no se realizaron los siguientes, se postergaron, que fue, entiendo, porque uno siempre tiene en la mente los Juegos Olímpicos de París, donde tú estuviste, en donde la inauguración fue en las calles de París, como que fue un hito, lo inicial, y no, Buenos Aires. Los Juegos Olímpicos de la Juventud se hicieron la inauguración en la calle, siendo en la avenida 9 de Julio, junto al obelisco, ahí se realizó. Ya se hizo un espectáculo al aire libre, y con París yo creo que viene a quedarse, independientemente del país que venga, para organizarlo también va a ser ahí. A propósito, dato en Buenos Aires, 4.000 y fracción fueron los deportistas que llegaron a los Juegos Olímpicos cuando lo organizó la capital. Y Juan Carlos Páez, una gran ubicación en la ceremonia inaugural. Continuamos, Juan Carlos. Espectacular la inauguración de Buenos Aires 2018. Eligieron muy bien la calle, el escenario, no, perfecta. Y con el obelisco ahí como telón de fondo que se utilizó para proyectar imágenes. No siento ironía en esas palabras. No, para nada. No. Bueno. Sigamos mejor con Santiago 2030 o con la posible Santiago 2030, porque uno de los que también hace rato que está comprometido con el deporte, de hecho lo recordamos, con él recibió un premio siendo alcalde de Peñalolén del Comité Olímpico Internacional el 2008 por su aporte a la política deportiva. Me refiero a Claudio Rego, quien hoy en día ostenta el cargo de gobernador regional y que por supuesto también conversó con nosotros. Mira, la verdad que es una buena noticia para Chile. Yo creo que, además como gobernador de Santiago, me encanta que sea en Santiago, seguimos consolidándonos como ciudad capital del deporte de América Latina y también del turismo, pero sin duda alguna que es para Chile. Yo creo que tener eventos de esta envergadura que promueven el deporte entre los jóvenes, no solamente es bueno para promover el deporte y el alto rendimiento, es bueno para cambiar la cultura sedentaria de nuestro país que nos causa tantos males. Yo creo que todos los problemas de salud mental, los problemas de sobrepeso serían mucho más fáciles de enfrentar si tuviéramos una cultura donde practicar deporte no fuera una excepción, fuera una norma. Y creo que en la medida que tengamos este tipo de eventos, ahora unos Juegos Olímpicos de la Juventud, eso empieza a ser una realidad. ¿Cuántos niños empiezan a practicar deporte porque han visto uno de estos eventos, oye, directamente, no por la tele,
Creo que la gente que fue al Estadio Nacional y a todas las sedes de los Panamericanos se sintieron como si estaban en los Juegos Olímpicos. Eran los Panamericanos, pero era de la factura, la organización, la infraestructura. Bueno, es lo mismo que esperamos para los Juegos Olímpicos de la Juventud, así que vamos a hacer una gran postulación. Yo estoy convencido que, producto del buen desempeño de Chile como país durante los Juegos Panamericanos 2023, creo que va a ser mucho más fácil ganarla, y creo que va a ser una excelente noticia, porque creo que eso nos sigue abriendo camino para el premio mayor, que son los Juegos Olímpicos de verdad. Usted, bueno, fanático de toda la vida del deporte, desde la alcaldía de Peñalolén, que es lo que yo recuerdo, quizás desde antes también, siempre cercano al deporte. ¿Se hubiera imaginado en algún momento un Chile realizando los Juegos Panamericanos, siendo candidato a unos Juegos Olímpicos convencionales, siendo candidato a unos Juegos Olímpicos de la juventud? Mira, yo creo que lo que el Mundial del 62 fue al fútbol chileno, los Panamericanos y estos Juegos Olímpicos son al deporte en general. Lo que parecía imposible ya es una realidad. Chile no se anda con chicas, anda postulando a los principales eventos mundiales. Creo que tenemos la capacidad, tenemos la infraestructura y tenemos el talento humano para poder hacerlo, no solamente organizativo, sino que también competitivo. Ahora, lo importante es que esto sea como algo que se despliegue en todas las generaciones. Para de aquí al 2030 tenemos todavía 10 años, podemos preparar una generación completa en distintas disciplinas que puedan dejar en alto el nombre de Chile. Así que eso para mí es el principal objetivo, ganar la postulación, que sean ejemplares y que esto contribuya a lo que es mi obsesión, hacer del deporte la política social por excelencia de Chile. Promueve valores, genera salud física, genera salud mental, genera encuentro y respeto por las reglas del juego. Pucha, este es el tipo de ciudadanos que queremos. Así que, ¿cómo no apoyar el deporte en todas sus manifestaciones y eventos de esta naturaleza que traen lo mejor del deporte del mundo a nuestra ciudad? El gobernador tuvo un lapso, pero mezcló, no me cabe ninguna duda, que estaba mezclando para los Juegos Olímpicos del 2036, por eso señalaba, diríamos, esta sumatoria que hizo de 10 años. Son 5 años pensando, diríamos, para el 2030. Me quedo con una frase de Claudio Rego, porque uno siempre lo ve con mucha energía, además siempre una disposición importante, y de hecho delante quedaron varios sorprendidos cuando dijo, quiero decir 2 cosas negativas hoy día, 2 cosas malas. Somos el número uno en obesidad, número 1. Y 2, con el tema también de salud mental. Y todos quedaron ahí medio perplejos, porque efectivamente el anuncio y es la motivación a que efectivamente los jóvenes practiquen y hagan deporte. Me quedo con la frase que siempre dice, pero interesante para que uno en algún momento le dé una vuelta. Más zapatillas, menos pastillas. Y señalada en relación al ansiolítico, que tiene relación con los síndromes depresivos, que hoy día el tema mental está muy fuerte. ¿Algo más, don Juan Carlos Páez? Me queda una, porque después paso el testimonio también ahí, como van a pasar. ¿Usted es más zapatilla o más pastillas? Yo creo que en estos momentos todavía soy más zapatilla, pero hay una tendencia clara a hacer más pastillas, lamentablemente. Ok, hacer deporte. Depende entonces, de uno, pero a veces uno también es bien porfiado y cuesta. Así que espero todavía no llegar a ser más pastilla que zapatilla. Hablamos también con el director nacional del Instituto Nacional de Deportes, Israel Castro, quien también nos dio sus impresiones en cuanto a la jornada de hoy. Sí, yo creo que ya hemos venido un buen tiempo transitando en ese camino. Lógicamente, después de los Juegos de Santiago 2023, se abrió un apetito, ¿cierto? Y se mostró también que la gente quería ser parte de estos eventos, verlo, que vinieran grandes deportistas, nos visitaran, y lógicamente desde ahí se construye algo que no es solamente un espectáculo, sino que también un aporte social, ¿cierto? Que todo lo que conlleva el deporte, la actividad física en términos de beneficios, ¿cierto? A nuestro país. Así que feliz de que nos estemos mal acostumbrando a estos anuncios. Este año cortito tenemos Mundial Sub-20, Mundial de Ciclismo Pista, se anunció el Mundial... No el Mundial, la Copa Davis Jr. y la Billie Jean King. No sé, tenemos muchos eventos, así que qué buena noticia que nuestro país sea parte de eso y que sea visto como un referente a nivel internacional, que yo creo que también es parte de la explicación a por qué estamos recibiendo tantos y buenos eventos acá. Para usted, más allá del cargo, usted es fanático del deporte, ¿cómo lo recibe? ¿Qué significa para usted, para Israel Castro, más que el director nacional, el estar viviendo toda esta, llamémosla, oleada de eventos deportivos que recibe Chile? Bueno, lógicamente, lo primero que hay que decir es que es un privilegio poder ser testigo de esos eventos, poder asistir. Ya es una experiencia fantástica. A mí me gusta mucho el tenis, voy a poder estar viendo los futuros talentos del tenis a fin de año con la
con los mundiales junior en hombres y mujeres. Así que yo creo que siempre un privilegio, siempre un motivo de alegría, y creo que también ocurre un fenómeno que a medida que vemos que el deporte está más presente en las pantallas, que ustedes le dan un mayor espacio, una mejor cobertura, creo que también en las personas va provocando el interés, ¿cierto?, de aquel que no hace deporte, quizás practicar algo, el que no conoce alguna disciplina, verla, y creo que eso también es parte de lo que estamos construyendo. Por otro lado, quizás hablar también de un Chile que muestra candidaturas a eventos deportivos, lo voy a decir en términos muy coloquiales, sin tirar la casa por la ventana, sino que siendo responsables con los recursos, no gastando de más, siendo candidaturas sustentables incluso. Sí, yo creo que una lección que nos dejó Santiago 2023 fue esa, precisamente. Nuestros juegos cortaron la mitad de los de Lima y un tercio de los de Toronto, y fueron juegos de gran factura, y eso ha sido reconocido no solo por nosotros, sino que ha sido reconocido pública e internacionalmente. Creo que ese es el modelo que nosotros tenemos que seguir promoviendo, ciertos juegos que sean sustentables, que sean amigables con la ciudad, pero que también sean económicos, que no signifiquen un gran desembolso, y que la empresa privada también pueda ser parte de estos eventos para ayudar también a costear su organización. Así que creo que hemos encontrado también un modelo que nos permite albergar estos eventos sin hacer un esfuerzo tan grande. Tiene harta actividad Israel Castro, el director nacional del INED, porque en definitiva es el área que tiene que generar los recursos económicos, donde efectivamente el MINDEP hace la bajada para que la ejecución misma de los proyectos se cae en manos de Israel Castro y efectivamente la gente que trabaja al interior del Instituto Nacional del Deporte. Así que la verdad que efectivamente es un tema muy pero muy importante. Don Juan Carlos Páez, completamos con las autoridades, JM. Sí, nos falta la última autoridad que pasó el día de hoy en la mañana por el micrófono de Hola Deportes Carosi, la vicepresidenta del Comité Olímpico de Chile, Carolina Sanz. Es una muy buena noticia para todos los amantes del deporte. Sabemos la importancia de estos Juegos de la Juventud, que fueron creados para acercar más a la juventud al deporte. Ya se veía el Comité Olímpico Internacional que estaba faltando poder convencer a la juventud a acercarse al deporte, y por eso se armó este modelo que es distinto. No se vaya a creer que es un juego olímpico, pero hasta 17 años. Tiene un formato distinto, está mucho más abierto al público. Ahí se metieron todos los deportes urbanos, empezaron con el skate, con todo esto, justamente para acercar a la juventud al deporte. Así que es un tremendo paso. Necesitamos que más gente se acerque al deporte, y es lo que nos va faltando acá en este minuto. Así es, tal cual lo pudimos ver en Buenos Aires 2018, que estuvo acá cerquita. La inauguración se hacían en las calles, igual que la clausura, justamente para romper un poco la barrera de estos grandes estadios, y que realmente los niños pudieran estar viviendo casi ahí mismo el deporte, o sea, pudieran sentir que, oye, están haciendo skate, yo también hago skate, se está abriendo otros deportes, se está haciendo el básquetbol 3x3, no necesito 5x5 para armar algo. Entonces realmente es una invitación a que la juventud se acerque al deporte con nuevos formatos. El sistema de clasificación también es distinto, no es que estén los mejores de los mejores, sino se hace inclusividad, y las clasificaciones son por distintos continentes, realmente para que esté representado todo el mundo en estos Juegos. ¿Cómo se trabaja en esta cuenta regresiva que a poco para, diríamos, determinar quién es la ciudad sede? Será el 2026, lo más probable que en febrero en Los Ángeles. Por lo mismo hay un periodo, diríamos, casi de 10 meses para trabajar intensamente. Sí, la verdad es que como acaba de salir electa una nueva presidenta del Comité Olímpico Internacional, quisieron darle a ella la responsabilidad y la facultad de... Era junio. En junio, cuando ella asuma, ella iba a decir la metodología y el proceso para elegir la ciudad sede, poniendo un poco como deadline lo que va a ser en Milano Cortina el 2026, para ya dar el resultado de quién va a ser el próximo organizador, porque pensemos que ya es el 2030, o sea, estamos muy encima. Por suerte la infraestructura deportiva la tenemos toda, entonces ya hay que empezar a trabajar en la parte organizativa. Hay más tiempo entonces de lo diríamos, planificado, ¿no? Diciembre puede ser del 2026. Sí, todo depende de la nueva presidenta, y vamos a ver ahí, se va a abrir oficialmente las postulaciones, porque ya hay varios países que dicen que están interesados en postular,
pero todavía no hay una apertura oficial de estas postulaciones, entonces no sabemos realmente con quién vamos a competir. Asunción sí anunció, diríamos, su postulación. Se habla también de Brasilia, en Brasil, que puede ser también una opción, 3 países de Sudamérica. Sí, yo también había escuchado Bangkok allá en Tailandia, también Finlandia estaba interesado, India también hace mucho rato que también viene sonando, así que realmente no sabemos cuáles son los competidores. Si vamos un paso adelante, ya tuvimos una reunión con el Comité Olímpico Internacional donde presentamos nuestra intención de ser sede y ya llevamos unos pasitos por lo menos adelantados. Carolina Sanz, vicepresidenta del Comité Olímpico de Chile, con la cordialidad de siempre. Además, ella trabaja mucho en el área técnica del Comité Olímpico de Chile, por lo tanto, efectivamente, tiene una relación directa con la generación de nuevas promesas que van a llegar para, efectivamente, aportar a esta postulación de los Juegos Olímpicos del 2030 y también, ¿por qué no pensar en los Juegos Olímpicos mayores, todo competidor, del 2036, si sigue, diríamos, abierta esa opción? Nos vamos a una pausa breve. Ya volvemos con reacciones de los deportistas. ¿Qué han dicho en relación a la postulación de los Juegos Olímpicos de la Juventud? Después de la pausa se lo comentamos. Pato Díaz, fíjate que hoy en la mañana sentí. ¿Qué cosa? Sentí atisbos de un posible resfrío. Atisbos de un posible resfrío. ¿Y cuál fue tu reacción cuando sentiste esos atisbos? Miré el velador, el vasito de agua caliente por la mañana, Tapsin día. Y mira cómo estoy. Se ríe de los atisbos de resfrío, porque quedan en eso, en atisbos, nada más que en atisbos, porque Tapsin día, Tapsin noche, Tapsin con paracetamol, sí señor, también Tapsin con paracetamol. Y si le duele la cabeza a usted, si tiene jaqueca, Tapsin migraña. Es una colección, es una selección de productos dedicados a su salud y con el mejor de los técnicos, con el mejor de los entrenadores, con la mejor de las garantías, la de Laboratorios Maver. Y vamos de inmediato con JM, que estuvo reporteando a los deportistas. Le encanta JM reportear, hablar con los deportistas, protagonistas también de la jornada de hoy. Son los que hay que escuchar al fin y al cabo, ¿no? Y sobre todo una que estuvo el día de hoy presente, que dijo en la ceremonia, fue la única deportista que habló, digamos, en el estrado donde hablaron las autoridades, donde habló Álvaro Elizalde, que veíamos la declaración de hace algunos minutos. Me refiero a Alejandra Contreras, deportista de escalada del Team Chile, que participó precisamente en la última edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud que se desarrollaron en Buenos Aires el 2018, si no me equivoco, el 2018, y estuvo ahí Alejandra. Por lo tanto, ella en su intervención frente a todo el público dijo que en Buenos Aires ella se dio cuenta de dificultades que había, de mejoras que podían haber hecho, y que por lo tanto para ahora Santiago 2030 ella espera, por supuesto, que se apliquen y que también sea un gran espectáculo en caso de que se consiga esta sede que fue anunciada la postulación el día de hoy. Escuchemos a Alejandra también, que ahonda un poco más en este concepto que había dado y por supuesto su impresión, porque Chile quiere ser sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Bueno, la verdad es que lo encuentro bastante emocionante. Me gusta mucho la idea, la visión de poder ser anfitriones de un evento de esta magnitud, sobre todo por las nuevas generaciones, como el hecho de que puedan vivir lo que son unos Juegos Olímpicos, experimentar la emoción, la euforia, los nervios que también hay, la ansiedad. Creo que es algo que les va a entregar unas herramientas increíbles para la vida, no solo para su vida deportiva, sino en general, como que si puedes sobrevivir a esto, puedes sobrevivir a lo que sea y puedes lograr lo que sea, básicamente. ¿Qué recuerdas de tu experiencia en Argentina en el 2018? Recuerdo los nervios, el esfuerzo que se tuvo que hacer, no solo el mío como atleta, sino el de mi familia, esfuerzos económicos para viajar, para competir de la mejor manera. Pero también recuerdo el último entrenamiento que tuve en el muro de los Juegos Olímpicos de la Juventud, junto a mi mejor amiga, que es una escaladora de Argentina, la Vale Aguado, que me dijo: piensa que llevas toda la vida entrenando para este momento, y ya hoy es el último entrenamiento que tenemos antes de nuestro debut olímpico. Así como el hacer como un flashback de recordar todo lo que uno tuvo que esforzarse para lograr llegar a ese punto en el que uno está. Mencionaste también en el discurso ahí frente a todos, en el acto digo, de que había cosas que mejorar, ¿no? Estuviste por supuesto en los primeros Juegos Olímpicos de la Juventud. ¿Cuáles de esas cosas podrías decir, obviamente a grandes rasgos, de que hubiera que mejorar para Chile 2030?
Bueno, para comenzar, la infraestructura que teníamos en ese entonces es muy diferente a la que tenemos actualmente. No había muro de velocidad oficial en el 2017-2018, por ende entrenar esa modalidad era sumamente complicado. Teníamos que improvisar con lo poco que había. También no había tantos muros de boulders, muros de ruta había solo uno que tampoco cumple con los estándares que te pide la Federación Internacional de Escalada para una competencia internacional. Ahora, en cambio, gracias a los Juegos Panamericanos, tenemos un muro perfecto para hacer, por ejemplo, Copas del Mundo. Tenemos un muro oficial de velocidad, tenemos un increíble muro de boulder que fue el mismo que se usó para los Juegos Olímpicos de París 2024. Entonces, ya solo las presas que hay también actualmente, ya solo con eso hay una diferencia gigante en cómo nos podemos preparar. También había un tema de como el apoyo monetario. Yo no pude ir a tantas competencias para prepararme como me hubiese gustado. Por ejemplo, Copas del Mundo de boulder, no fui a casi ninguna, y boulder fue justamente la modalidad más débil el resultado más débil que tuve en ese evento. Entonces, como que ahora las oportunidades que hay son mucho mayores, y también el haberlo vivido como deportista también me hace darme cuenta de todas las cosas que se pueden mejorar, y también cómo prepararse ante las adversidades, tipo, no podemos entrenar de esta manera, ok, listo, ya tengo la solución, vamos a hacer esto otro. Entonces, como que hay una visión mucho más grande primero para clasificar a muchos más deportistas y para obtener muchos mejores resultados, y que esos resultados de suerte, los inesperados, dejen de ser resultados inesperados, dejen de ser resultados gracias a la suerte, y que se conviertan en una norma, en algo que sucede todo el tiempo. Ah, sí, Chile ganó medallas, no me sorprende, por ejemplo. JM, seguimos con reacciones. Sí, bueno, escuchábamos a Alejandra Contreras, que tiene la particularidad de que estuvo en Buenos Aires 2018, y que también, por ejemplo, en el día de hoy hubo otros deportistas que han logrado llegar a Juegos Olímpicos, como Nicolás Burgos, que también estuvo en Juegos Olímpicos de la Juventud y que ha clasificado también a los Juegos Olímpicos adultos. En ese mismo grupo, María José Poncel, Clemente Seguel de la Vela, por ejemplo, deportistas Melita y Antonia Abraham, que han competido en estos Juegos y que después han llegado a los Juegos Olímpicos en la máxima cita de los anillos. Y lo último, antes de seguir a la última declaración, a la siguiente declaración, bendigo, en 2010 en Singapur fue la primera edición de estos Juegos Olímpicos de la Juventud, y Chile ganó la medalla de oro en fútbol femenino, así que hay una medalla al menos en el historial de Chile en estos Juegos Olímpicos de la Juventud. Sigamos con deportistas. Pablo Núñez, de la esgrima, quien también pasó por el micrófono de Hola Deportes Carosi. Creo que lo vengo diciendo hace rato, después de Santiago 2023 se marcó un hito histórico en Chile, un antes y un después para el deporte chileno, y creo que ya levantar esta candidatura oficial a los Juegos Olímpicos de la Juventud del 2030 nos da muchas alegrías, muchas ansias y mucha esperanza también de que el deporte no se quedó ahí, no quedó solamente un hito más de la historia, sino que sigue construyendo, sigue creciendo de parte de las autoridades, tanto de gobiernos del que está ahora, el que venga después, gobiernos regionales, autoridades importantes, ministerios y todo eso, y nos da también una visión o una pequeña esperanza de seguir postulando quizás a los Juegos Olímpicos adultos, que fue la gran promesa que siempre, o el gran sueño después de Santiago 2023, así que en verdad magnánimo, creo que esto da, como digo, un hincapié muy importante a lo que se vive a futuro, y nada, súper contento por los chicos y chicas que van a tener la oportunidad de que yo creo fielmente que se va a lograr, de participar, porque como dijeron, vamos a ser dueños de casa, vamos a tener las clasificaciones directas, entonces el trabajo ya no va a ser de buscar clasificación, sino que el trabajo de los equipos técnicos de todas las federaciones y de todos los deportistas, hombres y mujeres, niños y niñas, es de levantar a un grupo de deportistas que participe y que no vaya solo a participar, sino que vaya a jugar las medallas. Tal cosa se hizo con Santiago 2023, donde siempre se prometió que las medallas se quedaran en casa, que va a ser lo mismo, yo creo. Justamente quizás toca un punto que es Colombia. Colombia en algún momento dijo, a ver, la forma de acortar distancia y empezar a crecer el deporte es trayendo todo lo que podamos en eventos a nuestro país. Y ahí empezaron con Juegos Americanos, Mundiales, Panamericanos, de todo. ¿Sientes tú, coincides con eso, que es un camino para acortar distancia? Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, como bien sabemos, nosotros estamos en el fin del mundo, estamos rodeados de una cordillera, de un océano que nos impide mucho salir. El costo de salir a buscar a los competidores o ir con nuestros rivales o buscar el circuito mundial es muy caro, es muy difícil. Yo estoy en ese proceso ahora y me cuesta un montón, y claro, acercar el deporte a nuestro territorio hace que sea un país más competitivo, hace que los chicos y chicas tengan ganas de participar, tengan ganas de competir, tengan esa fuerza que falta de decir como pucha, es que es muy difícil competir porque hay que salir de afuera y de afuera es caro. Entonces acercarnos al deporte y hacer mega eventos, como dices tú y como bien lo dijo Colombia en su tiempo, nos acerca a ser
no solamente participantes, sino que a ser rivales y a ser candidatos a medallas, que al final es lo que siempre andamos buscando, las glorias. Don Pato Díaz, Pablo Núñez. Sí, nada que ver con esto, pero sí tiene que ver con esto, pero la reflexión mientras escuchábamos los dos últimos deportistas, las dos notas, cómo han cambiado los deportistas nuestros, no solamente en resultados, en personalidad, sino en expresión. Cuando la escuchábamos a ella y lo escuchábamos a él, a la deportista de la escalada y ahora el de esgrima, la facilidad de palabra, los conceptos, las ideas claras. Es decir, si uno tira la película para atrás, hace, no sé, 10, 15 años, el promedio, había excepciones por supuesto, pero el promedio era muy bajo al de la actualidad. En la actualidad la capacidad de expresarse, de decir y tener la película clara y expresar eso también en forma clara, darlo a conocer, yo creo que es un elemento bien interesante para destacar, más allá de los resultados deportivos, la capacidad de desempeñarse frente a las cámaras, frente a los micrófonos, que antes no era una excepción, hoy está más cerca de la norma. Me regala, director, 30 segundos, voy con el Team Chile, la selección chilena de los deportes, y vuelvo de inmediato con las reacciones de José Miguel González. En cada una de ellas y ellos existe un guerrero que lucha hasta el final por llevar nuestros colores hasta lo más alto. Todos sabemos de sus caminos de constante entrega y sacrificio. Apoyemos al Team Chile en sus nuevos desafíos. Hazte socio en www.teamchile.cl y ayuda a estos grandes deportistas en la conquista de sus sueños. Antes de estar con JM, una reflexión, solo una reflexión. En estos eventos, en estos anuncios que hay, donde el deporte chileno está en la primera línea y sale a nivel internacional, lo primero, la asistencia en los medios de comunicación. Hoy día hubo asistencia, pero uno esperaba mucho más, mucho más. Y que efectivamente en los medios digitales preferentemente existe una difusión profusa de lo que es la postulación, la posibilidad además de ser candidato a los Juegos Olímpicos de la Juventud, entendiendo que efectivamente el mercado es inferior en relación a un megaevento de las características de unos Juegos Olímpicos, diríamos todo competidor. Pero siempre hablamos de que hay que darle tiraje a la chimenea. Pero en ese discurso que a veces suena populista y al final nos olvidamos, porque a la vuelta de la esquina nos olvidamos, estos chicos son los que necesitan más espacio, más tribuna, más posibilidades, más oportunidades para que efectivamente el día de mañana los mismos papás los puedan motivar. Una de las chicas que habló el día de hoy puso de ejemplo a su mamá y a su papá, que eran los principales inspiradores y motivadores para llegar a practicar escalada. Uno espera que efectivamente los medios de comunicación, también nosotros, los medios en general, cumplamos nuestro rol de informar, además de no solo educar, sino de informar y provocar esta suerte de un escenario virtual y virtuoso para que la gente pueda efectivamente sentirse identificado con el deporte. Lo contrario, cuando debatimos de esta famosa cultura deportiva, que para mí no existe, no hay, y no hay política deportiva, no la hay, bueno, una señal más nos demuestra que hoy es una instancia preciosa, espectacular, para mostrar que el deporte en los jóvenes existe y que no solamente es un mero discurso popular, don JM. Sí, y antes de ir a la siguiente declaración, para también tomar un poco el comentario que acaba de hacer usted recién, Juan Antonio, en el sentido de que además son unas edades en las que hay que motivarlas, en las que hay que mostrarles qué hay. O sea, tú te estás preparando con 13 años, con 14 años, sueñas, me imagino, alguna vez con llegar a Juegos Olímpicos. Bueno, aquí está el paso previo, aquí está el paso al que hay que dar antes de la gran cita, y por lo mismo aplaudo que hayan estado varios deportistas del Team Chile. Natalia Ducó, que es además el rostro del IND en los Juegos Deportivos Escolares. Había 3 chicos que son el futuro del Team Chile, una competidora de skater que también ha tenido grandes resultados y que también se proyectaba para llegar a este evento. Obviamente ella, en su timidez y sus 13 años, es muy complicado que se exprese. Ignacia Muñoz, de 13 años, de skater, que hay que motivar a estas generaciones por lo mismo. Y para cerrar la idea, que bueno que esté Natalia Ducó, que bueno que esté incluso Tomás González, que uno actualmente no lo tiene en la palestra como los mejores, como en la competencia misma, pero también marcó mucho en su tiempo. Y otra persona que también marcó mucho en su tiempo y que estuvo presente el día de hoy fue María Fernanda Valdés, obviamente una campeona del mundo en halterofilia, que también es importante la presencia. ¿Y qué opinas sobre estos Juegos Olímpicos de la Juventud? Esto dice la competidora de halterofilia Paola Deportes Carossi.
Creo que es muy bueno, estamos avanzando en el plan estratégico que tiene el gobierno o el Estado en deporte, y una de las líneas de acción es que Chile sea sede de mega eventos. Entonces encuentro maravilloso que estas posibilidades se vayan dando y que el gobierno vaya tomando conocimiento y vaya tomando la prestancia que tiene el deporte en Chile. ¿Cuánto crees que ha crecido la mirada internacional sobre Chile posterior a Santiago 2023 con todos estos mundiales panamericanos que se han venido haciendo? Yo creo que va creciendo. Chile tiene una mirada, normalmente llegamos a los deportes y éramos como, Chile, por ahí. Pero hoy día ya tiene presencia, tiene marca, tiene medallas, entonces eso va enalteciendo el deporte. En un país que últimamente se han sabido estos números de la obesidad, también el problema que hay con el peso, ¿cuánto crees que ayuda este tipo de medidas para que además la gente o Chile se convierta en un país deportivo? Es importante porque los deportistas somos reflejo de que se puede hacer deporte, obviamente no en alto rendimiento, pero mucha gente se empieza a motivar con esto y eso hace que la gente empiece a moverse, entonces es muy positivo. Y finalmente, se había pensado en los Juegos Olímpicos 2036, por supuesto, y ahora se hace este anuncio. ¿Crees que va en el sentido correcto? ¿Crees que es el paso previo a una gran cita como los Juegos Olímpicos? ¿Por qué no? La pregunta es ¿por qué no? Entonces vamos por el paso correcto y pensar en grande, ¿está bien? María Fernanda Valdés, deportista de pesas, no de halterofilia, como se conoce a nivel internacional. Eché de menos a los dirigentes, salvo Irán Arcos del básquetbol. Estaba el señor del andinismo, Willy Montenegro, y estaba Lizardo Vera del balonmano, Mónica Hernández. Tiene que llamar elecciones ahora, en 2 meses más. Mónica Hernández del canotaje. Y Mónica Hernández del canotaje. No, y la de la Federación Subacuática, se me olvidó el nombre de la señora que estuvo. Pero habían 5 deportes, 6 deportes. Sí. Y la verdad que el universo es mucho más grande. Estas son las instancias, porque de repente, claro, sienten que en esta edad cuando comienzan a hacer sus armas, estos chicos todavía casi no le pertenece al mundo federado, pero hay que estar en estas instancias. Ahí tienen que efectivamente también, diríamos, apoyar a estos jóvenes, don Pato Díaz. Sí, es la instancia, es el momento justamente para hacerlo. Yo, no sé, yendo a lo que tú decías ahí de la presencia de los medios, que había, pero no la que debió haber sido de acuerdo a la magnitud del anuncio. Yo también encuentro que como esto ha llegado a los medios de comunicación no ha sido con mucha fuerza. Ha sido bien debilucha, digámoslo, la difusión de este una noticia dentro del ámbito deportivo, por supuesto, evidente, dentro de este ámbito para estar en portada. Y resulta que no está en portada, está como una noticia más y en algunas partes ni siquiera está como noticia. Qué distinto cuando se anunció lo de los Juegos Olímpicos, los adultos, que sí, ahí apareció en todos lados, habido hasta la polémica, estaremos en condiciones, no estaremos en condiciones, pero estaba presente. Ahora la verdad que en líneas generales ha pasado bastante inadvertido una noticia que por su envergadura yo creo que debió ser más destacada en el ámbito deportivo, reitero. En este ámbito creo que no ha tenido la suficiente hasta el momento difusión. ¿Y por qué, don Pato, usted cree que no aparece en los medios? Usted que es defensor de los medios de comunicación. ¿Por qué me dice que soy defensor de los medios de comunicación? Yo Pato, creo porque no tenemos cultura deportiva, no hay interés. Puede ser, no, pero que... Y suena fuerte, pero efectivamente hacemos patria de repente muy lejana. Pero cuando el anuncio a los Juegos a los Juegos Olímpicos, los adultos... Sí, pero los Juegos Olímpicos diríamos todos competidores. Aquí estoy hablando de la base, estos chicos que no tienen nombre, que son NN. En los Juegos Olímpicos tienen nombre. Sí, son líderes que llegan a la competencia. Acá son NN. No sabemos quiénes llegan todavía a los Juegos Olímpicos en 5 años más. Yo creo que en el día de hoy, no sé, había evidentemente noticias que acaparaban la atención de los medios, por cierto. Los bloques deportivos seguramente se iban a estrechar un poco y dentro de aquello esto queda más chico todavía, es cierto, pero de todas maneras yo creo que esto debiera, yo en esto no puedo justificar a los medios, todo lo contrario, creo que esto es una noticia destacada. Si alguien está en periodismo deportivo y hace una página de periodismo deportivo, no hablo de las noticias en general, que obviamente esto puede ser menor, está bien, pero dentro del deporte, dentro de los bloques deportivos, dentro de las páginas de los medios digitales de deportes,
esto debería estar bastante más arriba y bastante más destacado de lo que, de lo que está. Y creo que ahí no puedo estar defendiendo eso. Evidentemente no estoy de acuerdo y creo que merecía bastante más de lo que se le ha dado. Juan Carlos Páez. A mí no me sorprende. ¿Por qué debería sorprenderme si desde que trabajo en esto siempre ha sido así? No le interesa el polideportivo, pero sí le interesa cuando sirve para subirse, como dijo alguna vez Luis Santibáñez, al carro de la victoria. En los Juegos Panamericanos, antes de que fueran los Juegos Panamericanos en Santiago, tampoco, las primeras veces no iban a las pautas, claro, y cuando ya encima del evento, ahí sí se acordaron que habían Juegos Panamericanos, y ya cuando habían medallas, le hablaban a los deportistas como si los conocieran de toda la vida, cuando era primera vez que le daban cobertura. Entonces, ¿por qué habría de sorprenderme? Si así actúa el medio deportivo, subiéndose al carro de la victoria siempre. No me sorprende. JM. Era esperable. Y también sí, lo sumo otro antecedente que son las redes sociales. Me imagino que medios digitales que van a todos lados y no encuentran, me imagino, la misma reacción en redes sociales con este tipo de eventos, pese a que en cuanto a lo noticioso para mí es lo más importante y que ha sucedido durante la jornada de hoy al menos. Por lo tanto, esto de ir a hacer reels, por ejemplo, y tratar y reírse con todo el mundo, parece que en ciertas pautas no va de la mano, así que creo que también un poco los medios que ven un poco eso, tengo redes sociales, quiero llenarlo y capaz que esta noticia con los señores autoridades no me va a llenar mucho, así que ¿para qué vamos a ir? Pausa, la última breve y volvemos de inmediato. Es Hola Deportes Carlos en esta edición de día lunes 21 de abril del 2025. Anuncio importantísimo el deporte chileno, candidato para postular a los Juegos Olímpicos de la Juventud del 2030. Ya volvemos. Las ciudades que han presentado al menos el interés, porque todavía no se abren las postulaciones, de hecho en algún momento Asunción del Paraguay estamos postulando, efectivamente están postulando internamente como país, pero la apertura para la postulación todavía, diríamos, es un tema que recién lo va a definir la presidenta electa Coventry, que asume ahora el 23 o 24 de junio de este año. A partir de ahí hay un plazo que se han dado, efectivamente, que lo más probable sea febrero del 2026 o más tardar diciembre del mismo año 2026. Por lo mismo, Asunción del Paraguay hoy día es la primera que apareció para postularse. Está también, se habla de Brasil con Brasilia, está Tailandia también con otra de las ciudades importantes y algún país más de África que están emergiendo. Ahora, si uno hace un barrido rápido de estas ciudades, Chile tiene serias posibilidades, lo dije delante de la introducción, serias posibilidades como candidato de Santiago 2030 para adjudicarse la sede. Ahora, hay mucho camino que recorrer. Este es un tema no solo de infraestructura deportiva, es un tema político-deportivo donde se manejan también otros códigos, funciona de otra forma. No es solo las bondades que tiene una ciudad, sino cómo también se manejan políticamente para llegar a un acuerdo y mostrar de mejor manera. Y ahí efectivamente hay gente que sabe mucho en el mundo dirigencial, políticamente, cómo se manejan este tipo de elecciones. Juan Carlos Páez, don Pato Díaz, José Miguel González en los últimos minutos. Ahí quedó Brasil, como dijo Vidal, ojalá que digamos eso. No, para mí, comparativamente creo que Chile tiene... Brasil es Brasilia, sí. Es una ciudad que está, diríamos, sí, abriéndose a postular. Sí, no, yo creo que Chile está con la capacidad de competir de tú a tú con cualquiera de esas ciudades, desde la estructura país, desde lo organizativo deportivo. JL. Sí, yo también veo posible esta candidatura, sobre todo por la buena, no solamente el Comité Olímpico Internacional, sino que por la buena percepción que hay de Chile a nivel internacional, de las distintas federaciones que hay. Me imagino que no juega tan fuertemente, digamos, esto dentro de la elección final, pero también que te habla de que Chile está en el mapa, los Juegos Panamericanos, la cantidad de mundiales que ya hemos dicho y todo lo que viene. Así que interesante postulación y creo que también es 70-30 de que sí. Don Pato Díaz. No sé si habrá un impedimento, porque tú dices alguna ciudad africana. No sé si habrá impedimento. Impedimento en el sentido que 12 competencias consecutivas sean en el mismo continente. No, postular sí, pero que el hecho de que ya se haya realizado. Claro, es decir, eso puede complicar bastante. Lo otro, ojo, Brasil surge a Río de Janeiro a postular, a disputar con Asunción los Panamericanos del 2031. Y ahora tú dices Brasilia, que aparece también
para los Juegos Olímpicos de la Juventud del 2030. Es decir, Brasil postulando por partida doble. Yo a Brasilia le tendría respeto, no digo que vaya a ganar, pero creo que es una competidor fuerte. Ahora, ¿habrá un castigo moral con el escándalo, diríamos, de los Juegos Olímpicos Río 20, usted ya se olvidó, Patodia, 2016? No sé, tengo mis serias dudas también. Muchas veces hay reacciones distintas. Ya estamos en la hora, excepcionalmente el día de hoy, porque llega el básquetbol de la Liga Argentina. Mañana nos vemos como siempre a las 6 de la tarde en la edición central de la Deportes Carossi, en vivo, en directo por los diferentes cable operadores y también por nuestras redes digitales. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Buenas tardes.